Hola de nuevo. La presente cápsula es para hablar sobre un tema que es más común de lo que uno creyera y lo vemos aquí en los tribunales. Y me refiero a la irretroactividad de la jurisprudencia. Las notas que aquí daremos tratarán de aclarar por qué en algunos casos los tribunales aplicamos jurisprudencia que al menos cuando se inició la acción no existían o no estaban vigentes. Así, creo necesario acercarnos a un concepto de lo que es la jurisprudencia, y esta consiste en la interpretación que hacen los jueces de las leyes y que, reunidos los requisitos que la legislación que regula su creación, esa interpretación es obligatoria para determinados tribunales, según sea el órgano jurisdiccional que la emita. La jurisprudencia puede utilizarse para llenar lagunas legislativas en casos específicos. Así, el artículo 14 de la Constitución Federal establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y este principio estimo que también es aplicable a la creación y aplicación de la jurisprudencia. Ello porque creo que esto da certeza jurídica a las partes en los procedimientos, que también es un principio previsto en la Constitución Federal en su artículo 16. También el artículo 94 de la Constitución Federal establece que la ley fijará los términos en que la jurisprudencia emitida por los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la propia Constitución y normas generales es obligatoria. ¿Quiénes pueden emitir jurisprudencia? Bueno, la Constitución señala que es el Pleno y las salas de la Suprema Corte, los tribunales colegiados de circuito, los plenos de circuito y posteriormente los plenos regionales. La propia Constitución también establece que la jurisprudencia emitida por estos órganos jurisdiccionales no debe afectar o modificar situaciones jurídicas anteriores. En todo caso, solo aplican para resolver casos futuros. También es necesario señalar que la ley de amparo prevé 3 formas de crear jurisprudencia: por reiteración de criterios, una de ellas; la otra por contradicción de tesis y una última por sustitución. En otro momento analizaremos cada una de ellas. También es necesario señalar que el artículo 217 de la Ley de Amparo establece que en ningún caso la jurisprudencia tiene efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Y aquí, para entrar en materia, la Corte ha hecho interpretación sobre esta partícula restrictiva del artículo al que me acabo de referir y ha concluido en diferentes criterios, entre otras circunstancias, que la jurisprudencia no tiene características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, que son elementos que corresponden a normas generales o leyes, sino que en todo caso regulan situaciones jurídicas específicas. También ha dicho la Corte que la jurisprudencia puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos antes de que cobre vigencia, siempre que al iniciar un juicio o procedimiento no existiera jurisprudencia aplicable al caso. Ello es así porque si el gobernado planteó su estrategia conforme a una jurisprudencia vigente cuando instó el juicio, no es posible, sin vulnerar el principio de irretroactividad al que nos hemos referido, que le apliquen un criterio o una jurisprudencia posterior al que existía o estaba vigente cuando inició su acción. Si no existe jurisprudencia previa que regule la figura en conflicto, y aquí hay que hacer un paréntesis, una tesis aislada no vincula, la aplicación de una jurisprudencia aprobada antes de resolver el juicio es aplicable sin por ello vulnerar el principio de retroactividad de la jurisprudencia. Hasta aquí debemos decir que desde nuestro punto de vista, en esencia, estas serían algunas de las ideas más relevantes para comprender un poco el tema sobre la retroactividad o irretroactividad de la jurisprudencia. Sin embargo, estimo necesario, para aterrizar algunas de estas ideas, dar un ejemplo concreto. Y aquí podemos referirnos al caso de los trabajadores del servicio profesional de carrera. Aquí los problemas
que en ese sentido vemos, o sobre eso, ese tipo de trabajadores vemos en los tribunales colegiados en materia del trabajo, consisten en que acuden a los juicios laborales denunciando que fueron despedidos injustificadamente. Y entonces, por criterios recientes de la Corte, está interpretado que no tienen estabilidad en el empleo y si bien tienen derecho a algunas prestaciones por concepto de indemnización, no tienen derecho al pago de salarios caídos. Y bueno, aquí entramos en, ya para ser más precisos sobre un ejemplo de retroactividad, que cuando este tema fue llevado al pleno de circuito, al pleno en materia de trabajo del primer circuito, emitió una jurisprudencia, en la descripción señalo los datos, y determinó que cuando este tipo de trabajadores eran despedidos injustificadamente, la indemnización prevista en la ley del servicio profesional de carrera comprendía, entre otras, el pago de salarios vencidos o caídos. Perdón, esto desde la fecha en que fue despedido hasta que el laudo que condenó a su pago fuera cumplido. Esta jurisprudencia se publicó en el Semanario Judicial de la Federación el 6 de junio de 2014, por lo que era aplicable a los juicios iniciados a partir del 9 de junio de 2014, en que adquirió vigencia y obligatoriedad. ¿Esto qué significa? Que si un trabajador del servicio profesional de carrera fue despedido injustificadamente e instó el juicio durante la vigencia de esa jurisprudencia, tendría derecho, entre otras prestaciones, al pago de salarios caídos. En ese sentido, todos los juicios iniciados a partir de la vigencia de ese criterio en los que se advirtiera que los trabajadores del servicio profesional de carrera fueron despedidos injustificadamente, con independencia de otras prestaciones, las que tuvieran derecho, además tendrían derecho al pago de salarios caídos. Aquí debemos decir que este criterio fue superado o dejado sin efectos por la Suprema Corte y se emitió jurisprudencia al respecto, y fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación el 8 de enero de 2016. Y en esa jurisprudencia la Corte determinó que ese tipo de trabajadores, aunque hubieran sido despedidos de manera injustificada, no tienen derecho al pago de salarios caídos, al tratarse de trabajadores de confianza. Esto implica que si en un juicio instado por un trabajador del servicio profesional de carrera no se desvirtuara que fue despedido injustificadamente y ese juicio se inició durante la vigencia de la jurisprudencia del pleno de circuito a que me he referido, se le debe aplicar el criterio del pleno de circuito y pagarle salarios caídos. Diferente es si el juicio donde se denunció un despido injustificado de un trabajador del servicio profesional de carrera se inició durante la vigencia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dejó sin efecto la jurisprudencia del pleno de circuito. En ese caso, aunque un trabajador del servicio profesional de carrera fuera despedido injustificadamente, no tiene derecho al pago de salarios caídos. Y aquí creo que con este ejemplo pues ya puede quedar más claro en qué casos pueden o no aplicarse jurisprudencias de manera retroactiva, o en qué casos se está aplicando una jurisprudencia de manera retroactiva en perjuicio personal, lo cual, como ya dijimos, pues está prohibido por la ley de amparo. Muchas gracias y hasta pronto.